Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video de nuestros 101 trucos de Excel y esta ocasión vamos a ver cómo podemos hacer un gráfico interactivo. Eso quiere decir que el gráfico va a variar acorde a las especificaciones o a las opciones que se tomen. Para hacer este tipo de gráfico no hay necesidad de tener unos elevados conocimientos de Excel, sino tan solo de conocer el proceso que se debe seguir. Así que vamos a ello. Lo primero que tienes que hacer es tener activo la opción de programador dentro del menú de Excel. Si no lo tienes, lo vamos a activar. Una de las formas sería ir al menú archivo, a opciones, personalizar cinta de opciones. Debes activar la casilla de programador. Eso permitirá que la encontremos en el menú. Una vez que ya la tienes aquí, lo siguiente sería irnos a la opción de insertar y seleccionar el botón de opción. Vas a ir a la hoja de Excel y harías un clic. Para el ejemplo vamos a utilizar 3 botones. Para agregarlos rápidamente podemos copiar, hacer un control V para pegarlo, el otro y nuevamente control V. Lo arrastramos, lo colocamos más o menos cerca y con la tecla control de tu teclado presionada puedes seleccionar los 3 botones, ir a formato de forma, alinear a la parte superior para que se alineen y luego la opción de distribuir horizontalmente para que se coloquen en una manera proporcional y ya tenemos nuestros botones. Como vamos a tratar de hacer un gráfico que represente los puntajes de los partidos de fútbol de los equipos de aquí de Ecuador, todo esto es ficticio, vamos a hacer un clic con el botón derecho, le voy a decir editar texto, seleccionamos el texto y le voy a poner puntos en casa, puntos fuera. Lo siguiente que vamos a hacer es, yo aquí tengo duplicado la lista de los nombres de los equipos. Para no tener que escribirlos, lo único que puedes hacer es una referencia directamente allá. Yo así he creado la lista. Entonces, lo que vamos a hacer en esta columna es agregar o hacer que aparezca el valor seleccionado. Eso quiere decir que si yo digo puntos en casa, aquí tiene que aparecerme 27. Si selecciono puntos fuera, tendría que aparecer 22. Si digo puntos totales, debería aparecer 49. Eso para cada uno de los equipos, porque estos van a ser los datos que voy a utilizar para crear mi gráfico interactivo. Ahora, ¿cómo hacemos de que Excel sepa cuál de las 3 opciones tenemos seleccionadas? Para ello, vamos a hacer que haya una relación entre estos campos de control y esta celda, de tal manera que cuando escojamos uno de los campos, como Excel sabe que hay 3, aparezca aquí el número de campo o de opción o de control seleccionado. ¿Cómo es esto? Pues sobre el campo de control haces clic con el botón derecho, te colocas donde dice formato de control y le dices aquí en la opción de vincular celda, clic y seleccionas la celda que sea. Yo voy a colocar la celda de. Volvemos a hacer un clic en este botón y aceptar. Ahora que la tenemos seleccionada esta casilla, aquí me dice 1, aquí me dice 2 y aquí me dice 3. Y ya con eso hemos logrado, como puedes ver, que me diga qué número es con el que vamos a trabajar. Columna 1, columna 2, columna. Ahora el siguiente paso es utilizar la función elegir. La función elegir necesita un índice que va a ser en este caso esta celda y vamos a presionar de la tecla de función F4 para hacer una referencia absoluta a la celda. Eso va a anclar la dirección de la celda y no va a permitir que la dirección cambie el momento que copiemos la fórmula. Punto y coma, y el primer valor sería este, punto y coma, el segundo valor sería este, punto y coma, el tercer valor sería el de aquí. Cerramos paréntesis, ya tenemos ahí y voy a copiar. Como puedes ver, como está seleccionado donde dice puntos totales, vemos que está 3 y está utilizando la columna 3. Si marcamos el primero, se relaciona con la primera columna. Si marcamos puntos fuera, se relaciona con la segunda, y eso es lo que queremos. Ahora ya le vamos a mejorar el aspecto. El siguiente paso, vamos a seleccionar los datos, nos vamos a ir al menú insertar, le decimos que queremos un gráfico y vamos a utilizar el gráfico de barras. Tenemos aceptar, vamos a arrastrar y vamos a esconder estos datos para darle una mejor apariencia. Como vemos, los datos están en orden inversa. Eso lo podemos solucionar seleccionando los datos de columna, clic derecho,
dar formato de eje y aquí en la opción de opciones de eje activamos la casilla que dice categoría de orden inverso. Eso va a hacer que los datos aparezcan en el mismo orden de la tabla. Vamos a darle un nombre. Voy a esconder este número para que no se vea. Vamos a poner, por ejemplo, color blanco de tal manera que desaparezca. Voy a cerrar también esto y también, como vimos en un otro video de los trucos, vamos a desaparecer las líneas para darle una mejor presentación. Y ahora sí, tenemos los puntos en casa, tenemos los puntos fuera y tenemos los puntos totales. Y de esta manera podríamos obtener un gráfico interactivo. La función te la voy a dejar aquí en la descripción para que la puedas ver y es muy fácil de aplicar. Ok, eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te haya parecido interesante, espero que te sirva. Déjame tu comentario y nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar aquí. Chao, chao.